tal? Muy buenas tardes, yo soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Y empezamos con la transmisión especial del 14 de febrero de 1993, bajo la conducción de Félix García. México y Nicaragua firmaban acuerdos de cooperación en Managua. El príncipe Carlos comenzaba una visita de 4 días a México. En Sudáfrica se discutía el futuro político mediante un pacto político del Congreso Nacional Africano. Israel y Estados Unidos llegaban a un acuerdo respecto a la deportación de palestinos. Esta es la narración original. Los presidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, y el de Nicaragua, Violeta Chamorro, firmaron 8 acuerdos de cooperación bilateral. Hay expectación en los Estados Unidos por el programa económico que anunciará el próximo miércoles el presidente Bill Clinton. Mejoró la calidad del aire en la Ciudad de México y se levantó la fase 1 del programa de contingencia ambiental. El enviado especial de los Estados Unidos para superar la crisis de Bosnia-Herzegovina, Reginald Bartolomeu, concluyó su visita de 2 días a Moscú. Este domingo se realizará en Paraguay una reunión extraordinaria para tratar de superar la crisis interna que vive el oficialista Partido Colorado. También este domingo, el príncipe Carlos, heredero al trono británico, iniciará una visita de 4 días a México. Nos da mucho gusto saludarles. Así está el mundo hasta el momento. El presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, regresó a nuestro país tras concluir una gira de 3 días que lo llevó a Venezuela y Nicaragua. En Venezuela participó en la cumbre del Grupo de los 3. En Nicaragua, el presidente Carlos Salinas de Gortari suscribió 8 acuerdos de cooperación bilateral, uno de ellos basado en el programa mexicano de solidaridad. Además, anunció la reducción de aranceles a las importaciones centroamericanas. El presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y la presidenta Violeta Barrios de Chamorro presidieron en la Casa de Gobierno de Managua una ceremonia de suscripción de 8 acuerdos de cooperación a Nicaragua en los campos económicos y socioculturales. En posterior conferencia de prensa, el mandatario mexicano destacó el hecho de que tras un convenio firmado en Caracas, Venezuela, durante la reunión de los presidentes del Grupo de los 3, México, Venezuela y Colombia, con los centroamericanos, en materia de reducción de aranceles a las importaciones de Centroamérica a México, Nicaragua fue la más favorecida. Quiero decirles que de los 2 acuerdos fundamentales a los que llegó ayer México con Centroamérica, el que se refiere a la baja de aranceles, a la nación que más favorece es a Nicaragua, porque ahora el arancel promedio que las exportaciones nicaragüenses pagarán en el mercado mexicano ascenderá a solo 4%. Salinas de Gortari reiteró la importancia de mantener una cooperación hacia Nicaragua por parte de México, con el propósito de apoyar los logros del gobierno de la señora Barrios de Chamorro en materia de pacificación, democratización, estabilización y modernización económica. Salinas hizo un llamado a la comunidad internacional para que fortalezca el apoyo financiero a Nicaragua. Durante la conferencia de prensa, la presidenta de Nicaragua salió al frente de demandas de algunos sectores de la Unión Nacional Opositora a fin de que sea reducido su periodo presidencial. No claudicaré, dijo la señora Chamorro. Entonces yo tengo una obligación moral con mi pueblo de trabajar por el pueblo. El presidente de México manifestó su decisión de impulsar un programa de asistencia técnica al sector agropecuario nicaragüense, con el financiamiento adecuado para apoyar las exportaciones de Nicaragua hacia México. Este domingo, el príncipe Carlos, heredero al trono británico, iniciará una visita de 4 días a México.
Durante la visita a México que a partir de este domingo realizará el príncipe Carlos, heredero al trono de la Gran Bretaña, se pronunciará en favor de las inversiones de su país a México. El señor Roger D. Hart, ministro consejero de la Embajada Británica, aclaró que el príncipe Carlos no puede intervenir directamente en decisiones de inversión por parte de Gran Bretaña, pero expresará su opinión en pro de los lazos comerciales con México. La visita es importante en el contexto del comercio. Uno de los objetivos es hacer una contribución al aumentar la colaboración comercial entre nuestros dos países. El príncipe Carlos visitará en 4 días el Distrito Federal y los estados de México, Guadalajara, Oaxaca y Quintana Roo. Sostendrá entrevistas con el presidente Carlos Salinas de Gortari y con los secretarios Fernando Solana de Relaciones Exteriores, Luis Donaldo Colosio de Desarrollo Social y con el jefe del departamento del DF, Manuel Camacho Solís. Es un príncipe trabajador y le interesan mucho estos temas serios. Temas como la agricultura, temas como la contaminación, temas como la arquitectura, el desarrollo urbano, los problemas del medio ambiente. Tiene un interés especial y genuino en todos estos temas. El señor Hart informó que el príncipe de Gales pronunciará fundamentalmente 2 discursos de relevante importancia. Serán durante las cenas ofrecidas en su honor por parte del señor Fernando Solana y de la Cámara de Comercio británica. La visita del príncipe Carlos corresponde a una invitación formulada por el presidente Salinas. Es una visita seria. Vine a aprender. Vine a platicar sobre algunos de los problemas que enfrentan las autoridades mexicanas. Y viene también a ayudar en el proceso de fortalecer todavía más las buenas relaciones entre Gran Bretaña y México. En Sudáfrica, el acuerdo alcanzado entre el gobierno del presidente Frederick de Klerk y el Congreso Nacional Africano no fue del agrado de todos. El gobierno y el Congreso Nacional Africano se juegan el futuro del país a una carta. Dentro de las contradicciones aparecidas en los últimos días, todo parece indicar que se ha cruzado un pacto de poder compartido entre el gobierno y el CNA para dirigir los destinos de Sudáfrica durante los próximos 5 años. Dicho pacto de poder, el que aparentemente descartaría la participación de otros grupos políticos, ha enfurecido tanto a la derecha como a la izquierda. Mangosuthu Buthelezi, presidente de Inkatha y hoy considerado uno de los líderes negros más moderados, unido a la derecha blanca, advirtió que el pacto gobierno-CNA abre el camino para la confrontación con todos aquellos grupos políticos excluidos. También la izquierda, en la voz del Congreso Panafricanista, criticaba abiertamente al Congreso Nacional Africano, definiéndolo de elitista, acusándoles de haber abandonado la causa de la liberación del pueblo negro, aliándose con el gobierno racista de Pretoria. A pesar de las luchas internas en los países africanos, este continente trata de lograr la democracia que les permita vivir en paz. Fue en 1990 que el continente africano dio los primeros pasos hacia la democracia, y no fue precisamente la voluntad de los pueblos lo que originó este cambio, fue más bien el derrumbe del comunismo en Europa Oriental y Central, cuyos modelos político-económicos habían sido copiados por muchos gobiernos africanos. Después, la presión de Occidente y de organismos financieros internacionales, quienes condicionaron la ayuda económica a la democracia. Esta condición originó levantamientos populares en varias naciones africanas, en donde la demanda principal siempre fue el fin del sistema unipartidista que se había mantenido desde los primeros años de la década de los 60, cuando los países de la región obtuvieron su independencia. El fin de la Guerra Fría fue otro factor determinante. Su término sin duda se convirtió en el peor negocio de los dictadores, para quienes la ayuda de los diferentes bloques se terminó y con ello también se debilitó su poder. Aquellos dirigentes acostumbrados al poder y obstinados en mantenerse en él fueron derrocados. Tal es el caso en Chad de Hissène Habré, quien en 1990 fue derrocado por el actual presidente Idriss Déby, quien prometió instaurar la democracia.
En marzo de 1991, su colega de Mali, Moussa Traoré, afrontó un levantamiento popular que terminó en su detención y en la instalación de un gobierno que también prometió democratizar al país. En Somalia y Etiopía, la negativa de los gobiernos de esas naciones a dejar atrás el régimen de partido único originó el recrudecimiento de las guerras civiles en ambos países y a fin de cuentas Mohamed Siad Barre y Mengistu Marian fueron derrocados en 1991. Otros dirigentes, aunque aceptaron instaurar el multipartidismo, intentan sin embargo mantenerse en el poder por todos los medios. Son los casos de Zaire, Togo, Camerún, Madagascar y Burkina Faso. En esas naciones la actitud de sus gobernantes es fuente de agitación política y social que en muchos de los casos ha costado la vida a un número considerable de personas. En algunos países se celebraron conferencias nacionales para determinar los mecanismos de la democratización, como ocurrió en Benín, Congo, Gabón, Níger y Mali. Una de las características de esas conferencias fue despojar a los jefes de Estado de todo su poder y dejarles como meras figuras decorativas. En otros países, la transición hacia la democracia pluralista se desarrolló bajo un clima de tranquilidad, como sucedió en Costa de Marfil, Santo Tomé y Príncipe y Zambia, donde hubo elecciones democráticas que en la mayoría de los casos dieron la victoria a la oposición, con la excepción de Angola. Para los analistas, los conflictos tribales que se libran en varias naciones africanas podrían de algún modo frenar el proceso democrático que vive el continente, y es que en esa región habitan más de 1000 grupos étnicos y existen más de 500 idiomas. Para otros, la democratización de la región es irreversible. Aseguran que la instauración y sobre todo la consolidación de este proceso dependerá en gran medida del cumplimiento de las promesas económicas de Occidente, que al parecer se ha olvidado de ellas. Y es que la democracia por sí sola no da de comer. En Guatemala cada vez se logra mayor consenso entre los diferentes partidos políticos que apoyan el plan de paz propuesto por el gobierno. El Partido de Avanzada Nacional de Guatemala podría decirse que es el único grupo político de oposición al régimen del presidente Jorge Serrano Elías, a pesar de haber sido parte importante en el triunfo electoral del actual mandatario. Pero desacuerdos con el líder de ese partido, Álvaro Arzú, cuando éste fungía como canciller al inicio del gobierno, obligó a Serrano Elías a romper toda relación política con el PAN. Ahora, este grupo opositor apoya el proyecto de paz planteado por el actual gobierno a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, pero critica a este y regímenes anteriores de ser los responsables de la guerra que vive el país y la decadencia de la guerrilla, lo que nos confirma uno de sus principales líderes, el doctor Luis Flores Asturias. Doctor, en opinión de su partido, ¿la subversión, la guerrilla podría llegar al poder por medio de las armas? No, definitivamente no, eso es algo del pasado. Yo creo que tuvieron alguna posibilidad. ¿Cree usted que la guerrilla en realidad quiere llegar a un acuerdo de paz? Si en este momento nosotros, digamos, los partidos políticos que se supone que a través del voto en el Congreso de la República podrían darles el espacio para que se incorporen en el proceso democrático como un partido político, yo estoy seguro que no obtendrían un apoyo de la población que les permitiera llegar al poder. ¿Cuáles cree usted que son los elementos necesarios, indispensables para lograr la pacificación de este país? El problema de la paz va más allá de la firma de un acuerdo. El problema de la paz significa la mayor problemática que tiene nuestro país, que es la pobreza y la extrema pobreza. Entonces, ahí tenemos mucho que hacer, sobre todo los guatemaltecos responsables, los guatemaltecos privilegiados que hemos podido educarnos y estudiar. Tenemos una gravísima responsabilidad contra nuestros hermanos guatemaltecos que no tienen acceso a esas oportunidades que nosotros tuvimos. A pesar de las diferencias políticas, parece ser que todos los sectores del país están conscientes de la necesidad de lograr la paz después de 32 años de lucha armada. Desde 1889, nadie cree en los políticos tradicionales en el Perú. Los resultados de las pasadas elecciones municipales y los comicios para elegir el Congreso Constituyente Democrático en Perú confirmaron una nueva realidad en la escena política del país. Una nueva realidad que tiene que ver con el surgimiento de organizaciones y partidos independientes al tiempo en que han quedado marginados la clase política tradicional. En los dos procesos electorales peruanos celebrados bajo el gobierno de Fujimori, los grandes ganadores han sido las organizaciones independientes
Y los grandes perdedores, por difícil que parezca, fueron los partidos políticos tradicionales. Cuando hablamos de clase política tradicional, nos referimos a los partidos considerados como grandes por su trayectoria, al menos hasta hace unos años, dentro del espectro político peruano. En primer lugar está el Partido Alianza Popular Republicana Americana, el APRA, del expresidente Alan García, que hoy se encuentra más preocupado por la extradición de su líder que por la política nacional. También está el Partido Acción Popular de también expresidente Fernando Belaúnde Terry, que solo ha mantenido una discreta presencia en el ámbito político mientras arremete duro contra cualquier decisión del presidente Fujimori. Cabe mencionar que estos dos partidos gobernaron al país en la década de los 80s. En tercer lugar, estaría el Partido Alianza Izquierda Unida, que en las décadas de los 70 y 80 fue la segunda fuerza política nacional. Quedó formalmente disuelto el año pasado al formarse el Movimiento Democrático de Izquierda, que solo consiguió una presencia política del 4% en las pasadas elecciones municipales. ECO es la mejor forma de estar en la noticia. A usted, muchas gracias. Eso fue lo que ocurrió en febrero de 1993, y ese es el documento histórico de ECO. Y a más de 31 años, Israel intensificó sus bombardeos contra Hezbollah en el territorio del Líbano. El ejército israelí aseguró el lunes haber lanzado 300 ataques. En menos de una semana, el saldo ya es de más de 600 muertos. En Líbano viven cerca de 700 mexicanos, y Yolanda Fernández nos presenta cómo están afrontando esta situación. Este es el reporte. Hace algo más de un año que esta mexicana llegó a Beirut para completar sus estudios. No quiere revelar su nombre por motivos de seguridad, ya que durante todo este tiempo convive con ciertas normas para mantenerse a salvo en el país. Yo como extranjera he ido aprendiendo medidas como mantener ventanas abiertas, no cerrar la puerta, siempre estar comunicados, etc. Desde que hace unos días se recrudeció el conflicto con bombardeos incluso en el sur de la capital, tiene su bolsa lista con lo más urgente en la puerta mientras trata de mantener sus rutinas diarias. La rutina es un intento por mantener el trabajo, la escuela, las relaciones sociales, el poder ir a comer, el poder ir a hacer la compra. Es adaptarte a la incertidumbre, normalizar hasta cierto punto la incertidumbre. Cada día su familia la insiste para que salga del Líbano cuanto antes, algo que de momento no entra en sus planes, volcada en apoyar a los miles de desplazados. Cada día evalúo, de momento no. De momento voy a estar aquí apoyando a gente que está organizando la gestión de desplazados. Estamos organizando un grupo de amigos, gente del barrio, espacios para recibir donativos, medicinas, alimentos, colchones, cobijas para las familias que vienen desplazadas del sur. En las últimas horas, algunos misiles estallaron a unos pocos kilómetros de una ciudad relativamente segura, dependiendo en la zona en la que se viva. La tensión entre la población aumenta y también el cansancio. A pesar de ello, esta poblana nos asegura que no siente miedo. Tengo enfado porque lleva esta gente no un año de estas tensiones, llevan décadas. La gente está cansada, yo llevo un año y estoy cansada. Ella es una de los cerca de 700 mexicanos registrados en el servicio consular en el Líbano, aunque algunos ya abandonaron el país. En Beirut, Líbano, Yolanda Fernández, Juan Cobo, camarógrafo, Noticias N+. El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que Israel seguirá bombardeando posiciones de Hezbollah en Líbano en pleno recrudecimiento de las hostilidades entre el ejército israelí y el movimiento islamista Hezbollah, respaldado por Irán. Netanyahu aclaró que la guerra no es contra el pueblo libanés, sino contra Hezbollah, a la que seguirá golpeando. Previamente, Netanyahu subrayó que, como había prometido, Israel está alterando el equilibrio del poder en la frontera norte. El número 2 de Hezbollah, Nami Qasem, afirmó el domingo que el movimiento islamista libanés había entrado en una nueva fase en la batalla que libra contra Israel desde que estalló la guerra en la Franja de Gaza. Qasem aseguró durante el funeral de Ibrahim Akil, un militar de alto rango muerto en un bombardeo israelí, que se ha entrado en una nueva fase, la del ajuste de cuentas abierto, y que las amenazas no nos detendrán. El martes, Hezbollah admitió que en los bombardeos en el sur del Líbano también murió uno de sus responsables militares, Ibrahim Kobeissi.
El presidente iraní Masoud Pezeshkian habló ante la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas. En su discurso acusó a Israel de cometer crímenes y de haber matado a más de 41.000 personas en Gaza en los últimos 11 meses. Masoud Pezeshkian dijo que las consecuencias de lo que suceda recaerán sobre esos gobiernos que han saboteado todos los esfuerzos para poner fin a esta horrible catástrofe. Apeló a la comunidad internacional a que le ayude a poner fin a la barbarie desesperada de Israel en Líbano, que hunde a la región y al mundo. En Teherán, el líder guía supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, afirmó el miércoles que la reciente muerte en Líbano de varios jefes de Hezbollah a manos del ejército israelí no logrará poner de rodillas a su aliado. Y Estados Unidos enviará tropas adicionales a Oriente Medio ante un fuerte aumento en la violencia entre Israel y las fuerzas de Hezbollah en el Líbano, que ha elevado el riesgo de una guerra regional mayor. Así lo informó el Pentágono el lunes. El secretario de prensa del Pentágono, el mayor general Pat Ryder, no proporcionó detalles sobre estas fuerzas adicionales o qué tareas se les asignará. Estados Unidos mantiene actualmente unos 40.000 soldados en la región. Los nuevos despliegues se producen tras los ataques de las fuerzas israelíes contra objetivos dentro del Líbano que han causado la muerte de cientos de personas. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, advirtió que el conflicto entre Israel y Hezbollah amenaza con sumir a Oriente Medio en una guerra total. Borrell agregó que son necesarios firmes esfuerzos de mediación diplomática para evitar ese camino a la guerra. Añadió que el camino hacia la paz comienza con un alto al fuego en Gaza y la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que pide el cese de las hostilidades entre Israel y Hezbollah. Añadió que condena los ataques porque los civiles están pagando un precio inaceptable. Qatar y Turquía se ofrecieron como mediadores entre Israel y el grupo Hezbollah para que terminen los bombardeos masivos israelíes contra el sur del Líbano, donde el gobierno israelí pretende crear una zona de amortiguación de 10 kilómetros donde no haya población. En 2006, la resolución 1701 de la ONU, que puso fin a la guerra entre Líbano e Israel, estableció que en la franja fronteriza solo pueden desplegarse las Fuerzas Armadas libanesas, por lo que Hezbollah tendría que retirarse hacia el norte. Vamos a una pausa. Al regresar, Kamala Harris y Donald Trump se mantienen cercanos en las encuestas en Estados Unidos a poco más de un mes de las elecciones presidenciales. Regresamos. Estamos de regreso y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aventaja por 5 puntos porcentuales a su rival republicano Donald Trump. Esto de acuerdo con una encuesta de NBC News publicada el domingo. El sondeo muestra que los encuestados la ven con mejores ojos desde que se convirtió en la candidata demócrata a la presidencia. Acerca de la opinión sobre Kamala Harris, el 48% de 1,000 encuestados en septiembre reconoció que era positiva, contra un 32% de los consultados en julio. Acerca de Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, 40% de los encuestados dijeron que lo veían positivamente, contra un 38% en el mes de julio. La encuesta, realizada entre el 13 y el 17 de septiembre, tiene un margen de error de 3 puntos porcentuales. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, fue advertido por organismos de inteligencia sobre amenazas de muerte reales y concretas desde Irán para desestabilizar y sembrar el caos en Estados Unidos. Trump respondió el miércoles que haría saltar en pedazos Irán si ese país arremetiera contra un candidato a las elecciones presidenciales. Precisamente en una entrevista reciente con la periodista Cheryl Atkinson, Donald Trump habló de los recientes intentos de asesinato. Dijo no sentir miedo, porque si lo sintiera no podría hacer su trabajo. En la parte final, Donald Trump consideró que no se presentaría una vez más como aspirante a las elecciones de 2028. Subrayó que no se lo imagina en lo absoluto. El presidente estadounidense Joe Biden tomó parte en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York este martes. Ante líderes mundiales, Biden aseguró que una solución diplomática entre Israel y Hezbollah es posible. Joe Biden aseguró que una guerra a gran escala no beneficia a nadie. Incluso si la situación se ha intensificado, una solución diplomática todavía es posible. Así lo dijo ante 193 miembros de la Asamblea General de la ONU. Biden pidió a Israel y Hamás que finalicen los términos de un acuerdo de alto al fuego en Gaza y la liberación de rehenes propuesto por Estados Unidos, Qatar y Egipto. I put forward with Qatar and Egypt a ceasefire and hostage deal. It's been endorsed by the UN Security Council. Now is the time for the parties to finalize its terms, bring the hostages home, and secure security for Israel and Gaza free of Hamas' grip, ease the suffering in Gaza, and end this war.
Y en otros temas, en la misma Asamblea de la ONU, Biden dijo que la guerra de Putin había fracasado en su objetivo principal. Se propuso destruir Ucrania, pero Ucrania sigue siendo libre. Y 2 días después, Biden anunció que Estados Unidos daría un paquete de ayuda por $8,000 millones de asistencia militar y la entrega de armas de largo alcance. Will we sustain our support to help Ukraine win this war and preserve its freedom? Or walk away and let aggression be renewed and a nation be destroyed? I know my answer. We cannot grow weary. We cannot look away. And we will not let up on our support for Ukraine. Not until Ukraine wins a just and durable peace in the UN Charter. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró el martes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tiene pruebas de que Rusia se prepara para atacar 3 centrales nucleares ucranianas. Tenemos esa información y tenemos pruebas de ello. Si Rusia está dispuesta a llegar tan lejos, significa que nada de lo que ustedes valoren le importa a Moscú. Así sostuvo el mandatario ucraniano. Zelensky criticó el cinismo de Rusia y dijo que para llegar a la paz la unidad es clave y hay que evitar crear una división en bloques de países. La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata Kamala Harris recibió el jueves al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ante quien reiteró que el apoyo al pueblo de Ucrania es inquebrantable. Harris dijo que el pueblo está defendiendo sus hogares, su patria, su libertad y su democracia contra un dictador brutal, en alusión a Vladimir Putin. Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, se reunió el viernes con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Trump dijo que trabajaría con Ucrania y Rusia para poner fin a su guerra. Zelensky dijo que discutió su plan de victoria para Ucrania con Trump durante su primera reunión desde 2019. Y el Papa Francisco canceló su agenda de actividades el lunes debido a un estado gripal leve y como medida de precaución ante su viaje a Luxemburgo y Bélgica. La oficina de prensa del Vaticano informó de la cancelación de las audiencias papales previstas. El miércoles el Papa habló del conflicto en Líbano. Sono addolorato dalle notizie che giungono dal Libano, dove negli ultimi giorni intensi bombardamenti hanno provocato molte vittime e distruzioni. Auspico che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa terribile escalation. È inaccettabile. Esprimo la mia vicinanza al popolo libanese che già troppo ha sofferto nel recente passato. E preghiamo per tutti i popoli che soffrono a causa della guerra. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, il Myanmar, la Palestina, Israele, il Sudan, tutti i popoli martoriati. Preghiamo per la pace. Y antes de despedirnos, bomberos del departamento de Oakland, California, rescataron a un venado que había quedado atrapado entre 2 muros. Se ignora la forma en que pudo haber llegado ahí, pero sus rescatistas tuvieron que realizar toda clase de maniobras hasta que ataron sus patitas y lograron arrastrarlo hasta que quedó liberado. El rescate tomó aproximadamente 1 hora, pero el venado volvió a la libertad. Hasta aquí, una emisión más del Archivo Histórico de ECO y de la actualidad de las noticias internacionales. Yo soy Florencia de Rodas y los espero la próxima semana.